Abelardo de la Espriella es presidente de Colombia y ahora tiene que empezar a gobernar. Y uno de los mayores retos a los que tendrá que enfrentarse es el económico. Veámoslo. Ya es oficial. Abelardo de la Espriella será el próximo presidente de Colombia. Y uno de los principales retos que tendrá que afrontar a lo largo de su mandato será el de reconstruir la economía y las finanzas públicas de Colombia, tan maltratadas durante la presidencia de Gustavo Petro. Y es que, como ya expusimos en el vídeo anterior, el crecimiento económico durante la etapa petrista ha sido más bien mediocre. Todavía peor, para maquillar ese crecimiento económico mediocre, Gustavo Petro ha echado mano del déficit público, legándole así a De la Espriella uno de los desequilibrios fiscales más notables de toda la historia reciente de Colombia, a excepción de la pandemia. Por tanto, el equipo económico de Abelardo de la Espriella, no por casualidad liderado por su vicepresidente, José Manuel Restrepo, antiguo ministro de Hacienda, tendrá ante sí una tarea muy complicada: revivir el crecimiento económico y poner orden a las cuentas públicas. Para impulsar el crecimiento económico, De la Espriella plantea un programa de desregulación y liberalización de diversos sectores de la economía, empezando por el mercado laboral y terminando por el sector energético que tan perseguido ha sido por la política de Gustavo Petro. Probablemente, y con excepciones, porque tampoco hay que calificarlo como un programa coherentemente liberal-libertario, pero probablemente estemos ante el paquete de desregulación económica más ambicioso de la historia del país. Y desde ese punto de vista, la política económica de la Espriella avanza en la buena dirección. Más dudas debería generarnos, sin embargo, el ajuste fiscal que se está planteando. No porque la filosofía de fondo no sea correcta, es decir, reducir el déficit público y avanzar hacia el superávit primario antes del pago de intereses para así sanear la solvencia del Estado, sino porque las medidas que hasta el momento se han planteado, quizá para no enturbiar la campaña electoral, han sido bastante vaporosas. En 2025, Colombia cerró con un déficit público del 6,4% del PIB. Se trata, ya digo, de uno de los déficits públicos más elevados de su historia, sobre todo teniendo en cuenta que 2025 no fue un año catastrófico en lo económico. El país no estaba en recesión, no es que la economía se estuviese expandiendo a tasas singapurenses, pero desde luego no estaba en recesión, y a pesar de no estarlo, se generó un desequilibrio estructural, sobre todo por aumento del gasto público consolidado en el Estado central, de 6,4 puntos de PIB. Y eso es lo que realmente muerde, que no estamos ante un déficit público transitorio, coyuntural, dirigido a estabilizar a corto plazo la economía mientras está en recesión. No, no. Estamos ante un desajuste estructural entre ingresos y gastos, un estado demasiado grande con respecto a los ingresos que recauda para financiarlo, de tal manera que solo existen dos alternativas para que el Estado colombiano sea sostenible a medio plazo: o aumentas los ingresos o recortas los gastos. Y aquí es donde entra el plan de ajuste fiscal de Abelardo de la Espriella y de su vicepresidente, José Manuel Restrepo, que, como decía, necesita de mucho más detalle y concreción. ¿Y por qué digo esto? Pues basta que pongamos algunos números sobre la mesa para que nos demos cuenta. En primer lugar, el déficit público de Colombia en el año 2025 fue de 117 billones de pesos colombianos, equivalente al 6,4% del PIB. Es un agujero financiero muy considerable que el equipo económico de la Espriella ha prometido atajar. ¿Y cómo lo pretenden atajar? Pues tanto desde el lado de los gastos como desde el lado de los ingresos. Desde el lado de los gastos nos dicen que pueden ahorrar 70 billones de pesos,
aunque no especifican de manera detallada a través de qué partidas. De hecho, una de las principales propuestas para recortar el gasto en realidad solo lo redistribuye dentro del Estado colombiano, porque lo que quiere hacer el gobierno de la Espriella, y no me parece mal como política, es descentralizar competencias del gobierno central a los departamentos. Y claro, si el gobierno central deja de tener ciertas competencias que pasan a tenerlas los departamentos, el gobierno central deja de tener que gastar en esas materias en las que ya no es competente. De modo que para el gobierno central esa descentralización sí constituye un ahorro. No así, en cambio, para los departamentos, que van a tener que ejecutar mayores gastos que antes. Por tanto, desde un punto de vista consolidado, esta medida estrella de ajuste no recorta el gasto, traslada un agujero fiscal desde el gobierno central a las provincias, pero el conjunto del Estado colombiano no gasta menos. En cualquier caso, 70 billones de pesos de recorte del gasto, según nos dicen. Solo con eso parecería que el déficit público ya está casi corregido. Si tienes un déficit público de 118 billones de pesos y eres capaz de recortar el gasto en 70 billones, pues ya has hecho casi todo el trabajo. Pero no contentos con esto, nos dicen que desde el lado de los ingresos también hay bastante que hacer, que hay una bolsa potencial de mejoría de la recaudación tributaria de, atención, 350 billones de pesos. ¿Y por qué? Pues en primer lugar nos dicen que hay 150 billones de pesos que se pierden de recaudación cada año por las exenciones y beneficios fiscales de diversas figuras tributarias, sobre todo el IVA. Y su propuesta consiste en cargarse muchos de esos beneficios fiscales para así incrementar la recaudación. Démonos cuenta de que esto supone una subida impositiva, porque uno puede estar a favor de simplificar los tributos, eliminando bonificaciones, beneficios fiscales, etcétera, y a cambio bajar el tipo impositivo, de tal manera que la reforma fiscal sea neutra en términos recaudatorios. Pero esto no es lo que está proponiendo De la Espriella. De la Espriella dice que hay demasiados beneficios fiscales y que por tanto hay que suprimirlos, lo cual implica una subida del tipo medio efectivo en esos tributos. Pues bien, de aquí ya nos dicen que pueden llegar a salir 150 billones de pesos. Luego, otros 100 billones de pesos, dicen, podrían recaudarse si se lograra formalizar la economía sumergida. Es decir, que muchas de las actividades económicas que hoy se llevan a cabo fuera del paraguas regulatorio y fiscal del Estado y que por tanto no le proporcionan recaudación al fisco colombiano, pasarán a ejercerse en la economía formal y en consecuencia a tributar, a pagar impuestos. Si esto se lograra, el equipo económico de la Espriella estima que la recaudación podría aumentar en 100 billones de pesos. Y por último, dicen que luchando contra la corrupción, acabando con las prácticas corruptas del Estado colombiano, también se lograría un ahorro, ya sea en forma de mayores ingresos o de menor gasto, de otros 100 billones de pesos. En total, por tanto, desde el lado de los ingresos, 350 billones de pesos de más recursos para el Estado y desde el lado del gasto, 70 billones de pesos de menores desembolsos. En total, podrías efectuar un ajuste fiscal de 420 billones de pesos, según lo que dice, repito, el equipo económico de la Espriella. Y a esta cifra, por cierto, también habría que agregar la mayor recaudación resultante de la aceleración del crecimiento económico que pronostica Abelardo de la Espriella. Su equipo económico considera que con sus políticas Colombia podría pasar a crecer entre el 3 y el 7% anual. Claro, si eso se consiguiera, la recaudación todavía aumentaría más, de modo que la cifra de ajuste de 420 billones de pesos se quedaría corta. Por tanto, frente a un déficit público de apenas 118 billones de pesos, parecería que acabar del todo con ese déficit tendría que resultar bastante sencillo, que en muy pocos años el superávit presupuestario de Colombia debería ser gigantesco. Pero si todo esto es así, debería llamar poderosamente la atención
que el equipo económico de Abelardo de la Espriella estime que van a cerrar 2026 con un déficit público del 4,8% del PIB, algo que equivale a un ajuste del déficit de 2025 de apenas 30 billones de pesos. Se pueden ajustar supuestamente hasta 420 billones de pesos y nos dicen que el primer año solo ajustarán 30. Y sí, quizá uno piense que esto se debe a que en 2026 ya está prácticamente todo el pescado vendido y que por tanto no existe mucho margen de ajuste. Pero es que para el final de su mandato, en 2030, el equipo económico de la Espriella considera que Colombia va a tener un déficit público del 3,5% del PIB. Es decir, que a lo largo de estos próximos 4 años juzgan que solo serán capaces de hacer un ajuste equivalente en términos de PIB actual de en torno a 50 billones de pesos. ¿Cómo es posible que digas que hay margen para ajustar en 420 billones de pesos o incluso más si tienes en cuenta el crecimiento económico y al final solo ajustes 50? Pues o bien porque todas estas cifras están cogidas con muchísimos alfileres, o bien porque el equipo económico sí posea un plan de ajuste que no hayan querido revelar a la población antes de las elecciones. Si estuviéramos ante el primer escenario, que todas estas cifras estén cogidas con muchísimos alfileres, eso significaría que el equipo económico de la Espriella todavía tiene que elaborar un plan de ajuste y todavía tiene que mirar de verdad, y no a través de grandes titulares vaporosos, cómo cuadrar las cuentas. Y si fuera cierto lo segundo, que ya tienen ese plan de ajuste pero no lo han querido revelar a la población por ser demasiado impopular y no querer arriesgarse por esa vía a perder las elecciones, eso significaría que la aplicación de ese plan de ajuste previsiblemente se hallará con mucha contestación social. Milei, por ejemplo, fue capaz de sacar su plan de ajuste adelante sin demasiada contestación social, porque durante la campaña electoral ya advirtió que el ajuste que iba a ejecutar sería muy profundo. Es decir, que la población argentina cuando votaba a Milei ya sabía, al menos en términos de ajuste, a lo que se exponía. Pero claro, si fuera el caso de que de la Espriella tiene una agenda de recortes oculta que no haya revelado a la población, cuando la ponga en práctica, previsiblemente sectores amplios de la población quizás se sientan estafados, engañados o simplemente terminen siendo instrumentalizados por la extrema izquierda para generar inestabilidad social y política que tumbe esos ajustes. Por tanto, visto lo visto, creo que podemos decir que uno de los mayores retos a los que se va a enfrentar la presidencia de la Espriella es ser capaz de remediar de raíz, y no de manera meramente superficial, el profundo desajuste, el profundo desequilibrio presupuestario que les ha legado Gustavo Petro. En definitiva, puede que el mayor de los retos a los que se vaya a enfrentar de la Espriella no sea el de haber ganado estas elecciones para llegar a la presidencia de Colombia. Muy probablemente el mayor reto o uno de los mayores retos a los que tendrá que hacer frente es lograr tapar el gigantesco agujero presupuestario que los años de desgobierno de Gustavo Petro han terminado imponiendo a todos los ciudadanos.